Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles de nuevo en este taller de historia que seguimos con el tema Juárez y los Estados Unidos. Antes de empezar, quisiera mandar algunos saludos a todas las personas que tan amablemente ven este taller. En primer lugar, pues un agradecimiento pero muy grande, enorme, a los directivos de Country Yucatán por esta oportunidad, que nos dan a todos nosotros, sobre todo pues poder compartirles algo de historia, de la verdadera historia de México, y hacerles tratar de no quedarnos con lo que aparenta ser, sino llegar hasta algo más profundo. Quiero también mandar muchos saludos al club hermano de Monterrey, al Club Terralta, que también nos ve ahí, a Ciudad Juárez, que también nos han escrito. Muchas gracias por vernos. Tuve una gran sorpresa al ver que desde el Perú también nos ven, en Estados Unidos, les agradezco mucho. San Luis Potosí, igual mis amigos de San Luis Potosí, un gran abrazo. Cozumel, Villahermosa, Ciudad Juárez también, México, Guadalajara, y desde luego todos los que aquí de Mérida y de todos los alrededores nos ven. Realmente es una satisfacción que haya tanta gente que tenga la idea de conocer un poquito más para poder entender. Recuerden que la historia es una ecuación de conocer, entender, transformar. Conocer el pasado para entender el presente y transformar el futuro. Si no conocemos nuestro pasado, no entendemos el presente, y eso nos incapacita para poder transformar el futuro. Muchos de los problemas que México ha tenido y que tiene es esa falta de conocimiento de la verdad histórica, porque entonces es inentendible para nuestros gobernantes el presente y están evidentemente incapacitados a veces para poder transformar el futuro. Por eso es importante, ya lo decía Cicerón también, la historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos. Bien, vamos entonces a proseguir con el tema de Juárez y los Estados Unidos, y hoy nos vamos a enfocar principalmente a ese periodo destructivo, una guerra civil, más que una revolución. Ahí sí, los historiadores lo manejan con mucho cuidado, no le llaman una revolución porque no lo fue, el pueblo poco participó, más obligado, lo llaman una guerra civil entre partidos, que fue la guerra de reforma. Pero antes vamos a continuar y a enlazarnos. Y como recordarán, la semana pasada nos quedamos en que había una conspiración en casa de don Manuel Paino para desconocer la Constitución de 1857, que para la vista y paciencia de los mexicanos, en general, los mexicanos cultos, pues que en este caso eran los conservadores y los mismos liberales, consideraban que no era la adecuada para el pueblo mexicano. Entonces, un grupo numeroso de los de la Cámara de Diputados, de ese entonces a nivel nacional, se van a reunir en casa del diputado Manuel Paino para dar un golpe de Estado contra la Constitución, es decir, eliminarla porque sentían que no era la adecuada. Hay que tener en cuenta que hasta este momento el Partido Liberal marcaba una especie de pauta moderada. No estaban de acuerdo con que la historia la siguieran llevando los conservadores, pero definitivamente un cambio profundísimo, estaban dando cuenta que no era el adecuado, y por eso preparaban un golpe de Estado. Ahí estaban en esa noche del 15 de diciembre, cuando de repente llega un personaje encapuchado, parece un monje. Ya comentamos los pormenores de cómo llega a la casa de Paino, ahí en Tacubaya, y cuando llega por fin a donde estaban ya las luces, los candelabros, que Paino asustado, el encapuchado se quita la capucha, y le dice: buenas noches, don Manuel. Y Paino queda así. Ahí nos quedamos. Entonces lo reconoce Paino y le dice: señor presidente. Era Ignacio Comonfort. ¿Qué tal, señor Paino? Señor presidente, bienvenido a su casa, aunque esta no es una hora para recibirlo, estoy en pijama. Comonfort le dice: evítese las disculpas, Manuel, lo sé todo. ¿Cómo? Sé todo. Sé que aquí hay un grupo numerosísimo de diputados al Congreso y sé que están haciendo un plan
para desconocer la Constitución que hace 15 días entró en vigor. Yo soy presidente, aquí no hay nadie, yo estoy en pijamas, hay toda esa bola de carruajes que están ahí afuera sobre usted. Ah, bueno, no, bueno, quizá no digo eso, ¿verdad? Pero en fin, algo por el estilo. Y entonces digo, no se preocupe, vio a Paino muy nervioso, ¿ok? Y dice, bueno, vamos a hacer esto. Quiero que sepa que yo vengo a unirme a ustedes. Y Paino se va para atrás. ¿Cómo, señor presidente? ¿Se va usted a unir? Sí. Da la casualidad, don Manuel, que yo tampoco creo en la Constitución. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay que derogarla, convocar un nuevo constituyente que esté verdaderamente representado el pueblo mexicano y se haga una constitución acorde a las virtudes y al espíritu de este noble y tranquilo pueblo de México. Señor presidente, hagan de cuenta que respiró, resucitó don Manuel Paino, porque se sentía copado. Entonces, muchachos, vengan. Y salen todos los diputados, están escondidos. Hola, señor presidente. Ya lo habían oído. Buena onda, señor presidente. Señores y señor presidente, menos saludos y más trabajo. ¿Ok? Son casi las 12 de la noche. Tenemos que terminar este plan, porque mi idea, salvo lo mejor idea de ustedes, es que cuando amanezca esté ya pegado en las puertas de la catedral, en las puertas del palacio, el manifiesto donde se desconoce la Constitución. A las 8 de la mañana la gente lo debe de haber leído ya, para que yo alrededor de las 10 de un manifiesto del pueblo mexicano en donde me una al plan. Y entonces quede derogada la Constitución. Magnífico. A trabajar. A trabajar. Y entonces se sientan a trabajar, a escribir. En aquella época no había computadora como hoy, y todo se corregía la ortografía, no, era auténticamente a mano limpia. Todavía no había la pluma atómica como hoy conocemos, era simplemente el tintero. Había que esperar un ratito para que se seque y a escribir. Y así les va a dar cerca de las 3 de la mañana, hasta que por fin queda redactado un plan que todos estaban de acuerdo, entre ellos Comonfort, que pasa la historia como el plan de Tacubaya, que se hizo ahí, en Tacubaya, en la casa de Manuel Paino. El plan, en sus puntos generales, decía 2 cosas principales, o bueno, 3. Una, desconocía la Constitución de 1857 por impracticable y ajena al espíritu del pueblo mexicano. 2, se ratificaba como presidente a Comonfort. ¿Cómo está? O sea, Comonfort iba a quedar ahora como presidente golpista, ya no constitucional. Y 3, se convocaría un nuevo Congreso para que redacte una nueva Constitución mucho más acorde al espíritu del pueblo mexicano. Dicen que cuando Comonfort terminó y la leyó, Comonfort se dejó caer en un sofá que tenía Paino ahí. Hizo así. ¿Qué dijo? Señor presidente, ¿le pasa algo? Sí. He cambiado mis legales títulos de presidente constitucional de México por el de un presidente golpista. Que Dios y la historia me perdonen. Firman todos, ¿okay? Y le pasan la pluma a Comonfort. Comonfort dice, no, yo no puedo firmar. Bueno, yo me voy a dar por no enterado hasta que se publique mañana. Y una vez publicado, entonces ya públicamente enterado y teniendo la firma de la mayoría de los diputados y el pueblo que seguramente lo va a aprobar, entonces yo me uno, porque yo soy el representante del pueblo. Pero por el momento no. Perfecto, señor. Pues entonces ya está, vamos a imprimirla rápidamente. Tenía una imprenta ahí, rápidamente. Y la Suprema Corte, los tribunales están con nosotros, la Cámara de Diputados la mayoría, el gabinete igual, ¿okay? Pero falta alguien, el presidente de la Corte, o sea, el vicepresidente. De don Benito Juárez no sabemos en qué plan está, porque él se ha mantenido al margen de todo esto. Dice Comonfort, no se preocupe, ¿okay? Yo voy a hablar con él en persona, lo voy a invitar en persona, lo conozco, es bastante amigo mío y estoy seguro que va a colaborar. Entonces solo les pido una cosa, déjenme hablar con él. Juárez es muy tempranero,
A las 6 de la mañana ya está en su despacho en Palacio Nacional trabajando. No lo publiquen a las 6 o 7, publíquenlo más tarde, cuando yo ya haya hablado con él para que él esté enterado y no lo agarremos de improviso. ¿Cree usted, dice Manuel Paino, que el señor Juárez se nos una? Todos están uniendo. Sería absurdo que no lo hagan. Además, voy a argumentarle todos los razonamientos y argumentos posibles para que se una con nosotros. No le va a quedar otro. Está bien. Y efectivamente, se va como Ford como vino, con su capucha, se va, los diputados se quedan como en el paino para imprimir y pegarlo todo al día siguiente, y efectivamente, a las 5 de la mañana del 16 de diciembre de 1857, como Ford se encontraba en Palacio. A las 6, como si fuera un inglés, don Benito acostumbraba a llegar a Palacio Nacional para entrar a su oficina, que estaba en la presidencia de la Suprema Corte, en ese entonces todo estaba junto, ¿okay? Y entra a trabajar ahí. Como a las 6:30, bueno, Juárez estaba ya preparando su café, porque pues era diciembre, había frío, entra como Ford. Toc, toc, toc. Abre. Ignacio le dice: Benito, buenos días. Buenos días, Ignacio. Qué gusto verte tan temprano. Yo lo ves, Benito, las condiciones del país exigen que uno esté desde temprano. De ti no te digo nada porque tú siempre llegas temprano. Pasa, pasa, Ignacio, pasa. Estoy calentando café, ¿quieres un poco? Gracias, Benito, gracias. Se sienta como Ford y Benito, cafetera, sirve el café y dice: Benito, he venido a hablar contigo. Dime, Ignacio. Sirve su taza de café, calientito, frito, solo faltaban ahí las conchas, las donas, Krispy Kreme, bueno, eso no había, ¿no? Se sientan. Dime, Ignacio. Ya sentados, Ignacio le dice: Benito, quiero decirte algo muy importante. Algo, pues, lo que está pasando en México. Juárez simplemente como estaba, con su café, escuchándolo, con la cara que todos conocemos de él, cara de piedra que no parecía que le asustara nada, ni se sonreía, nada por el estilo, oyéndolo. Benito, ¿te habrás dado cuenta que no se puede gobernar con la Constitución? No se puede gobernar con ella. Nadie la quiere, Benito, nadie. De 15 días para acá, ha habido protestas en todos lados. No la quiere la Iglesia, no la quiere el Ejército, no la quiere el Partido Conservador, no la quieren ni los liberales. Fue el único comentario que hace Juárez. Solamente los mediocres no la quieren. Ignacio, es cuestión de tiempo. Cualquier cambio necesita un poco de tiempo y no le hemos dado tiempo a la Constitución para que permee el espíritu del pueblo. Benito, es que no va a permear. Y no va a permear porque la gente se está levantando en armas. Ve lo que está ocurriendo en Puebla, ve lo que está ocurriendo en Guadalajara. Han protestado contra la Constitución, aquí mismo. ¿Okay? Aquí mismo hay un montón de conspiraciones, y no solamente de los conservadores, Benito, por favor. Los mismos liberales conspiran contra la Constitución, y no llegamos ni a un mes de ella. Hay que cambiar la política, hay que cambiarla. Por eso, Ignacio, siempre y cuando ese cambio esté dentro de lo que marca la Constitución, es que eso es lo que iba, Benito. Desde luego que no. Juárez toma su café, se da su tacita, queda viendo Ignacio. Benito, he decidido desconocer la Constitución. Juárez se queda viendo. Y vengo a invitarte a que te unas a este desconocimiento. El Congreso en su mayoría está conmigo. El Ejército está conmigo. El Partido Conservador va a estar contento. La Iglesia, que influye muchísimo, va a estar contenta. El pueblo católico, que son todos, van a estar contentos. Y los liberales católicos, que son casi todos, con excepción de Ignacio Ramírez, todos van a estar contentos. Solo faltas tú, como representante del Poder Judicial y vicepresidente de la República. Benito, te invito a esto. Dentro de unas horas haré público este desconocimiento.
Juárez agarra su café, toma, lo sienta, se queda viéndolo. ¿Qué dices, Benito? Y Juárez y hace así. No, Ignacio, te lo agradezco, pero yo no participo en ese golpe. Da la casualidad que yo sí creo en la Constitución, que yo creo que es cuestión de tiempo para que se puedan estabilizar las cosas, y no le estás dando tiempo a la Constitución. Yo no te sigo, Ignacio, yo me quedo fiel a la Constitución. Benito, pero esa Constitución va a dejar de regir. Bueno, ya veremos qué pasa, pero yo no te voy a seguir en esto, porque considero que estás equivocado, Ignacio. Juárez se levanta, primero es Juárez el que se levanta, no conforme. Y le dice, y de veras, Ignacio, de veras, te deseo suerte en esta aventura, porque la vas a necesitar, pero yo no te acompaño. Se pone de pie como Ford. Y la amistad, Benito, seguimos siendo tan amigos, Ignacio, simplemente no coincidimos en ellos. Entonces, amigos, Benito, amigos, Ignacio, a la mano, da un abrazo, no había la sana distancia aún. Entonces se va con Ford. Benito Juárez sigue, termina su café y empieza a trabajar como si nada hubiera pasado. Como a la hora, cerca de las 8 de la mañana, quizá un poco más, Juárez estaba en pleno trabajo, de repente otros golpes, más fuertes en su oficina. Allá en Palacio Nacional, ya estaba. Abre Juárez y ve un piquete de soldados. Señor licenciado Benito Juárez, ¿sí? ¿Qué sucede? Está usted preso. ¿Cómo? Dice Juárez. ¿Por órdenes de quién? Del presidente de la República, de Ignacio Comonfort. Está usted detenido. Juárez dice, pero ¿qué pasó? No se preocupe, su prisión va a ser su oficina. De aquí no sale. Lo que necesite, aquí vamos a estar y se lo vamos a traer. Pero aquí no sale. Oiga, déjame comunicarme con mi esposa y con mis hijos. No se puede. Aquí no sale. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hizo esto Comonfort? Porque no podía correr riesgo. Ya Juárez sabía que iba a haber un golpe de Estado. ¿Y qué tal si lo decía? ¿Qué tal si él se le adelantaba a Comonfort? Entonces mejor guardarlo ahí mismo, por eso no lo va a trasladar a ningún lado. Lo va a tener ahí guardado cerca de un mes. Y efectivamente, ahí encerrado, Juárez se entera por sus guardias que a las 10 de la mañana se publicaba el plan de Tacubaya y Comonfort públicamente daba una rueda de prensa y se declaraba adherido al plan de Tacubaya. La Constitución quedaba derogada desde 1857. La gente sale a las calles, viva, burra, los soldados salen de los cuarteles y viva Comonfort, otra Constitución, todos muy contentos y muy felices, menos, evidentemente, el grupo liberal radical que no estaba de acuerdo. Y entonces entre ellos estaban los liberales radicales, estaba Melchor Ocampo, estaba Guillermo Prieto, estaba Santos Degollado, estaba Ponciano Arriaga, había varios, ¿no? Que entonces cuando saben esto, porque no lo sabían, ellos no participaron en el plan de Tacubaya, eran los menos, sí, pero eran los más activos. Entonces salen y dicen, ¿sabes qué? Ahí tienes mi renuncia. Pero oye Melchor, oye Santos, toma perro, no queremos nada contigo, nada. Nos has traicionado, Comonfort. No me pueden dejar así solo, tenemos que convocar un nuevo congreso, eso es para México, no, vete ya sabes dónde. Y se va. Entonces Comonfort empieza una crisis de gabinete, porque entonces ya no tiene a nadie. Y entonces recurre al otro partido, que estaba deseando intervenir en la política, con el Partido Conservador. Y nosotros te ayudamos, Comonfort, te ayudamos, Nachito, vamos a poner aquí todo. Y entonces empiezan a participar directamente el padre Miranda, el arzobispo Labastida, Félix Zuluaga, en fin, todos los personajes conservadores que vienen, Ignacio Aguilar y Marocho, todos ellos empiezan a participar, ¿verdad? Y llega un momento en que está rodeado de puro miembro del Partido Conservador. Y entonces Comonfort ya no se hallaba, porque no era su grupo, no era de ellos. Entonces se sentía como un extraño en la presidencia, al grado tal
que la convocatoria para el nuevo Congreso la estaban haciendo ellos, en donde eliminaban totalmente la idea liberal e invitaban a sacerdotes, a militares a hacer la Constitución. Inclusive había hasta una idea de crear un tribunal eclesiástico tipo la Inquisición para tranquilizar y manejar la moral mexicana, que estaba muy por los suelos desde que los liberales estaban por ahí. Entonces Comonfort se asusta. Le pasa como el doctor Frankenstein. Se asusta de su obra. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Porque se he entregado las llaves de la iglesia a Lutero. O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, esto no puede ser, esto no puede ser. No puede. Y entonces quiere dar marcha atrás. Entonces, pobrecito Comonfort. Quiere dar marcha atrás. Y entonces llama a sus originales amigos. Ocampo dice, oye Melchor, vamos a trabajar. Vamos, Guillermo. O sea, olvidemos, cometí un error, es cierto. Pero vamos. Mira, Melchor Ocampo, que era muy radical, cuentan que le dijo. Mira Comonfort le dijo, no te creemos nada. Nada. Porque traidor una vez, traidor para siempre. Así que no te vamos a ayudar, porque nos traicionas a nosotros, ahora vas a traicionar a tus nuevos amos, y luego ¿quién nos garantiza? No nos vuelves a traicionar, no queremos nada contigo, pero nada. Entonces Comonfort, en una situación ya de depresión, de confusión mental completamente, que había cometido un error político inmenso, gigantesco, entonces Comonfort dice, pues, los conservadores tienen que entender. Y entonces va a ver al líder del gabinete conservador, de su propio gabinete, que era Félix Zuluaga, y dice, Félix, no puede ser esto, no podemos volver a la colonia. Se trataba de buscar un punto medio, no de jalar completamente hacia casi el oscurantismo, no se puede. Y le dicen lo mismo, mira Comonfort, tú aquí no vales nada, eres el presidente mientras no terminemos la Constitución, porque cuando la terminemos vamos a nombrar a otro. Así que, por lo tanto, lo que digas a nosotros no nos importa, porque la fuerza del poder la tenemos ahorita nosotros. Así que, haz lo que te pegue tu regala gana. Qué terrible. Qué terrible. Es Comonfort, al ver que quedaba mal con tirios y troyanos, es decir, quedaba muy mal con liberales y conservadores, que no lo podía ver nadie, solo le quedaba un recurso: escapar, huir, irse lejos. Y entonces llega a su casa, agarra a su mamá, a su gente, vamos a Estados Unidos, voy a abandonar la presidencia y nos vamos. Sin embargo, ya era enero de 1858, los primeros días de enero. O sea que don Benito se pasó la Navidad y Año Nuevo allá, así es, habrán brindado con los guardias seguramente, ¿no? Pero nada más. Y entonces se acuerda que Juárez está preso desde hace casi un mes allá en su oficina. Y la noche anterior a su partida, de nuevo, con el traje que le encantaba, creo que debió haber sido monje, el traje de monje, logra entrar al palacio. Los guardias, que aún le eran fieles, le permiten entrar y entra donde estaba Juárez, sentadito, sentado, aburrido. Le habían dado algunos libros para que lea, parece era un gran lector, y cuando ve a Comonfort, dice: Benito. Y el otro dice: Ignacio. Y le dice: Benito, tenías razón, todo ha fallado, he quedado muy mal. No sabemos qué le contestó Juárez, porque era un tipo muy educado, pero cualquiera le hubiera contestado lo clásico: te lo dije. Pero no queremos que lo haya dicho. ¿Qué piensas hacer ahora, Ignacio, que ya hiciste todo este monstruo que ya creaste ahorita? No puedo hacer nada. Yo ya no tengo fuerza, estoy muy mal parado, no me quiere nadie. Con toda pena, Ignacio, te lo has buscado. ¿Qué vas a hacer? Irme. Me voy. ¿A dónde te vas? A Estados Unidos. A Estados Unidos pienso llegar, pues Nueva Orleans está demasiado cerca, me va a recordar México, pienso llegar hasta Nueva York. Huir de mí mismo, Benito, porque he hecho mucho daño. Pues no me parece de hombres lo que vas a hacer, Ignacio.
Si tú armaste este lío, vinimos a quedarte. Es que no puedo, entiéndelo, no puedo, no tengo las agallas, tengo todo en contra. Pero tú sí puedes. Yo le dice, bueno, yo me voy y tú eres el vicepresidente. Asume la presidencia. Juárez se queda pensándolo. Pero me dejas un paquete gigantesco. Puedes hacerlo. Aún tenemos amigos. Tú no eres mal visto entre los liberales. Yo sí. Vas a salir hoy, Benito. Hay un carruaje esperándote. Te aconsejo que antes que amanezca salgas de la Ciudad de México. Porque cuando se entere mañana que yo no estoy y que tú tampoco estás, en mi caso, yo voy a viajar hasta Veracruz toda la noche. Y no voy a reventar caballos para llegar. Pero en mi caso yo voy a huir del país. Pero en tu caso te van a perseguir. Yo te aconsejo que te alejes lo más rápido posible de la ciudad. ¿Y a dónde voy? En Guanajuato está nuestro amigo Manuel Doblado. Es liberal radical. Él es el gobernador. Es de los pocos leales que aún quedan. Te puede recibir. Pues Ignacio, te dejas un paquete inmenso, pero yo confío en la Constitución. Entonces, Benito, amigos, me voy a dar la mano. Amigos, Ignacio. Amigos como siempre. Un abrazo y Comonfort y Benito salen protegidos por las sombras de la noche por la puerta Antonia del Palacio Nacional, en donde Comonfort agarra un carruaje donde ya le esperaba a su mamá y su gente con maletas y todo, y agarran el camino hacia Veracruz. Y Juárez otro, que lo lleva a su casa, quien inmediatamente despierta a su esposa, a sus hijos y todos los demás. Vámonos, nos tenemos que ir. ¿A dónde? Nos tenemos que ir, vámonos. ¿Okay? Pero Benito son apenas las 12 de la noche, nos tenemos que ir. Hay que huir porque soy de hecho el nuevo presidente. ¿Cómo? ¿Cómo, Benito? Le dijo Margarita. ¿Cómo que tú eres presidente? Hay que explicar el camino, vámonos. Y se va. A la mañana siguiente, era por ahí del 8 de enero más o menos de 1858, amanece y ni presidente ni vicepresidente, aunque ya no había vicepresidente porque al desconocer la Constitución ya esa figura desaparecía, y como Ford quedaba como presidente golpista, ya no estaba. Rápidamente, los conservadores están muy organizados. Señores, hay que nombrar un presidente. En base al plan de Tacubaya, que es lo que nos va a regir a nosotros, mientras se hace una constitución. Y rápidamente el Congreso Conservador se reúne y nombra como presidente a don Félix Zuluaga, que va a ser él el que se encargue de la presidencia. Mientras Benito Juárez, matando a caballo, llega primero a Querétaro, donde gobernaba el gobernador José María Arteaga, también otro liberal, y ahí recibe la noticia que México, la Ciudad de México, había nombrado a un presidente llamado Félix Zuluaga. Entonces Juárez se adelanta, ¿sí? No puedo seguir esperando. Hay que aclararlo ya. ¿Cuántos gobernadores liberales quedan? Señor, pues solo quedamos poco menos de 10. El gobernador Parrodi en Jalisco, el gobernador, su servidor, el gobernador de Zacatecas, el gobernador Vidaurri, el gobernador de Veracruz. Somos 10. Pues muy bien. Okay. Si los 10 están de acuerdo, en y de diputados, regalo, señor. No se puede contar con eso. Hay un Congreso nuevo que maneja el general Zuluaga, pero no tenemos nosotros no podemos. Perfecto, dice Juárez. Pues con los gobernadores basta. ¿Okay? Y entonces lanza un manifiesto en Querétaro en donde decía: debido a la defección y huida ignominiosa del jefe del Ejecutivo, ¿okay?, yo, como presidente de la Corte, en funciones de vicepresidente, y acatando el artículo 82 de la Constitución, que habla de que a faltas temporales o definitivas del presidente de la República asuma la presidencia interina al presidente de la Corte, que en este momento me declaro presidente constitucional interino de la República Mexicana. Entonces, jóvenes, gente que me escucha, todos ustedes, va a haber dos presidentes en México en este momento. Uno del Partido Liberal, reconocido por los liberales, que era don Benito Juárez, y otro del Partido Conservador, reconocido por los conservadores, que era Félix Zuluaga. ¿Y cuál de los dos era el presidente legal? ¿Cuál de los dos? Han pasado 160 años de esta bronca, y hasta hoy, evidentemente, no, que era Juárez, no, que era Zuluaga.
No, cara, a ver, vamos a ir por partes. ¿Okay? La Constitución de 1857 ya había sido derogada oficialmente por Comonfort. Claro, era un golpe de Estado. Desde ese punto de vista lo vemos, evidentemente el legal era Zuluaga, porque se basaba con el nuevo ordenamiento que era el Plan Tacubaya. Pero Juárez desconoce ese golpe de Estado y vuelve a poner en vigor la Constitución, y en base a ella, que dice, yo soy el presidente. Si tomamos en cuenta esta actitud en donde un grupo minoritario, sí, pero importante, activo, lo reconoce, ¿okay? Y pues, la Constitución era la que valía, ¿okay? Y como el presidente fue un traidor, ¿okay? Pues evidentemente ya vuelve a valer la Constitución. Entonces el legal sería Juárez. Pero ¿qué nos dice la historia? Y aquí tenemos que utilizar un poco el derecho, la historia del derecho también. Todos los que me escuchan. Tan legal era Juárez como lo era Zuluaga. Tan ilegal era Juárez como lo era Zuluaga. Los dos caían en esos dos elementos, legalidad e ilegalidad. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿quién va a ser presidente? Cuando ocurre esto, la juridicidad, la legalidad y legitimidad queda en un segundo plano. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que cuando ocurre lo que pasó en México, esto se tiene que definir por una cuestión: las armas. Así de simple, las armas. El que ganara en un enfrentamiento que por lógica se tenía que dar, el que ganara sería el legal, y el que perdiera sería el ilegal. ¿Por qué? Porque el que gana se legitima en el poder. La victoria te legitima. Eso es triste, pero es la verdad. Entonces, ¿y quién ganó al fin de cuentas? Pues ya sabemos quién, ¿okay? Y por eso es que la inmensa mayoría de los libros simplones hablan de que el constitucional y el legal siempre fue Benito Juárez. No va a ser legal hasta que gane. O sea, porque tan legal era uno como el otro. Ante esta visión, ante este panorama, pues lo que venía era lo lógico: la guerra. Porque en un país, en un estado, y esto los que son abogados lo pueden saber en teoría general del estado, solo puede haber un ente soberano representativo, no puede haber dos, y que se declaren además, en este caso, presidentes. No se puede. Entonces esto tenía que terminar por lo que tenía que ser, la guerra. Y entonces Zuluaga da la orden de perseguir y acabar a ese indio loco, así le dijo, que se autonombra presidente de la República Mexicana. Zuluaga tenía muchas ventajas, en general el Partido Conservador, sobre los liberales. El ejército profesional, los egresados del colegio militar, estaban con él. Y la mayoría tenía alrededor de 30 años, y la mayoría de estos ahora capitanes, coroneles y generales habían participado en la batalla de Chapultepec con los niños héroes. De hecho, habían sido niños héroes, nada más que no murieron, porque no van a pensar que solamente habían 6 tipos defendiendo Chapultepec cuando llegaron los norteamericanos. Había casi 200 alumnos, murieron 6, ciertamente, que en el caso de México, pues, como ya hemos comentado alguna vez, tienes que morirte para ser héroe, si no, pues como que no. Entonces, pero los demás igual defendieron, fueron igual de valientes, más que no los mataron. Bueno, entonces tenían a todos estos, que eran militares pundonorosos, la mayoría, y otros muy estrategas. Claro, todos ellos tenían estas virtudes, estos méritos que tenían, las anulaba un elemento: que todos ellos habían crecido y se habían formado a la sombra del santanismo. O sea, adolecían del militarismo santanista, que eso los va a llevar a la perdición. Bueno, pero tenían al menos la fuerza del ejército que no tenían los liberales. 2, el poder económico y sobre todo moral
de la Iglesia Católica Apostólica Romana en México. Los obispos no solamente prestaban dinero o daban dinero al Partido Conservador, sino que además, más que eso, ellos lo que hacían era en los púlpitos, fomentaban el odio hacia el liberalismo, creaban una leyenda negra de ateísmo y que destruirían iglesias y que el pueblo participara al lado de los conservadores, cosa que no van a lograr mucho porque el pueblo se va a mantener al margen. Era una guerra de partidos. El pueblo se quedó como espectador, aunque eso sí, el pueblo le iba a los conservadores, eso estaba claro. Y los que participaban de uno u otro bando, era que los levantaban, les ponían un uniforme y a pelear, principalmente los liberales. Pero empezaba esta guerra. ¿Qué tenía a su favor Juárez? Casi nada. El libro del derecho en la mano, la Constitución en la otra, y una presencia moral importante que unificaba a los liberales que estaban dispersos por todo el país, que además, aunque minoritariamente, eran mucho más activos y más racionales que los conservadores. Pues, no solo tener allá Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Santos Degollado, don Manuel Ruiz, don Manuel Gutiérrez Zamora, José María Arteaga, Jesús González Ortega, ya les digo, un 7, y eso sin contar a los muy jóvenes, como Ignacio Zaragoza, Mario Escobedo, Porfirio Díaz, que eran otros, la nueva camada, por así decir. Entonces, era una guerra hasta cierto punto desigual. Mientras unos meramente eran protegidos, por así decir, por el derecho, los otros atacaban. Y fácilmente cae Querétaro, ¿okay? Juárez se refugia en Guanajuato. Las tropas que manda Zuluaga al mando del general Luis G. Osoyo, al que le decían el Mocho, ¿okay? La palabra mocho, una de sus acepciones, tiene varias, pero una es que a los efectos los liberales les decían los mochos porque el general que los dirigía era cojo, no tenía una pierna, era mocho, y como la mayoría tenían las mismas costumbres santanistas que también no tenía una pierna, de ahí viene la palabra mocho, son los mochos. Entonces se juntó con que eran los mochos que no tenían pierna y los mochos de que además eran, pues después de cada batalla que ganaban, hacían una misa y hacían fiesta, porque eran muy católicos, ¿okay? Los conservadores. Entonces Luis G. Osoyo era el famoso general mocho, y su segundo a bordo, un joven general con fama de niño héroe. Se sabía que había sido muy amigo de Agustín Melgar, que era el general Miguel Miramón, un individuo que, así como Juárez en este momento va a empezar a demostrar una superestrella, y nos vamos a dar cuenta cómo hasta Dios tenía o tiene predilectos, porque Dios, toda esta época de don Benito Juárez, desde que empieza a sobresalir ahorita hasta que muere, Dios va a demostrar un juarismo tremendo. O sea, todo lo que hacía Juárez le salía bien, hasta lo malo. Batallas las va a ganar. Ya lo tenían en el paredón, ¿okay? Y no lo van a fusilar. O sea, de plano, hay cosas incoherentes que pasan en la vida de Juárez que solamente puedes ver, aunque no creamos. Esto es un milagro. Entonces Dios era juarista. A lo contrario de Miramón, que lamentablemente todo le salió mal. Y de ser un niño héroe, como todos ustedes saben, terminó muriendo como un traidor a la patria. Aunque no lo era, pero así terminó. Bueno, pero vamos a ir por partes. Entonces, estos generales pues se van a imponer ante un grupo o ante un ejército liberal débil, mediocre, no armado. Meramente eran los campesinos que armaban y, pues, obviamente, y los mismos liberales civiles, abogados muchos de ellos, como González Ortega, como Manuel Doblado, como Santos Degollado. Dicen, señores, a falta de militares, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos, y nos armamos. Y ahí vamos a aprender cómo se dispara una pistola. ¿Qué es esto? Una pistola, ¿cómo se dispara? Así, ¡pum! Y se mataban. No, bueno, tampoco exageradamente, ¿no? Pero sí, había que aprender. Entonces, ese primer año, donde estalla lo que se conoce como la Guerra de 3 años, o la Guerra de Reforma, porque dura de 1858, que empieza en enero, y termina en enero de 1861, 60 más bien termina, pero en el 61 regresa Juárez.
en enero, se le conoce como guerra de 3 años o guerra de reforma. Era una guerra de partidos. Entonces, agarraron, y estamos hablando, se puso un uniforme, esto queda bien, vamos a ver que vengan ustedes, vamos a armar. Y lo que se podía, el gobernador de Jalisco, Parrodi, vamos a armarnos. Y el gobernador no sé dónde, y el gobernador de aquí, el famoso cacique de Monterrey, Santiago Vidaurri, que dominaba Nuevo León y que dominaba Coahuila, ¿okay? Liberal al 100%, también es otro que tiene una historia muy triste, porque de ser un patriota amigo de Juárez va a terminar como enemigo. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Vidaurri fue un personaje realmente de leyenda así importantísimo, que fue un cacique importantísimo del norte, junto con los Terrazas, allá en Chihuahua. Bueno, entonces, de esa misma época. Entonces, empieza una guerra por todos lados, pero los conservadores, con ese apoyo militar gruesísimo que tenían, porque también tenían buenos militares, van ganando posiciones, cae Querétaro, cae San Luis, van cayendo todos, ¿okay? Van cayendo todas las ciudades importantes, van cayendo y van cayendo. Y así como ya mencioné algunos militares que no eran, pero que se formaron liberales, también en honor a justicia vamos a mencionar a los grandes generales conservadores. Pues el primero ya lo dije, Miguel Miramón, que fue el mejor de todos. Un indio otomí de la Sierra de Querétaro, Tomás Mejía, también un personaje de primera y sobre todo pundonoroso. El general Leonardo Márquez, un general, bueno, ese no era tan pundonoroso, pero un magnífico general. Pero el general Ramón Méndez, o sea, casi todos habían estudiado durante la época de Santa Anna. Por eso para el militarismo era religión y ejército. Ese era su lema, religión y fueros, religión y ejército. Entonces ellos entendían que México estaba unido netamente a la religión católica y la religión católica unido al ejército. Para ellos no era casualidad que el ejército trigarante, con la bandera trigarante de la religión, consumara la independencia de México, que era lo que criticaban a los liberales, que pretendían hacer a un lado a la religión y empezar de cero, la religión por un lado y ellos por otro. No es así. Y empezaban a ganar. De hecho, los liberales, el único joven militar que tenían, que ese sí, era el único egresado del colegio militar, también ex niño héroe y compañero de Miramón, tenía la misma edad de Miramón, y compañero de Juan de la Barrera, Agustín Melgar y todos esos, se llama el general Leandro Valle, pundonorosísimo. De hecho, fue el que más o menos ayudó a los abogados nuevos, a González Ortega, a todos ellos, pues a ver cómo se hacía y a formar ejércitos y a levantarlos. Venía la leva a la que le tenían pavor todos los campesinos, sobre todo cuando pasaban los liberales, porque eran los que no tenían soldados, había formarse por leva, vámonos. ¿Y qué les ofrecían? El saqueo. Es lo que se les ofrecía. No les podemos pagar porque no hay dinero lo tienen ellos. Pero eso sí, entran a un pueblo conservador, o sea que no hay problema. El botín es suyo. Pues eso también les usaba a los campesinos. Pues claro que sí, vamos a ver, claro que sí, lo que tú quieras. También les encantaba eso. Pero aún así, de enero, febrero, marzo, abril, todo lo que es el Bajío cae en poder del grupo conservador. Las tropas de Osoyo y Miramón se adueñan de las principales ciudades, incluyendo de la más fortificada, que era Querétaro. Cuando se acercan a Querétaro, Manuel Doblado, que era el gobernador, le dice a Juárez: señor, tiene que huir de aquí, porque ahí vienen y están muy fuertes. Usted tiene que huir, agarra a su familia y vámonos. ¿Y cómo vamos a llegar? En Guadalajara, el general Anastasio Parrodi lo espera. Allá usted puede resistir. ¿Okay? ¿Y cómo salimos de acá? Porque ya estaban rodeados los conservadores. Pongan en su carruaje, cierren las cortinas, vamos a manchar el carruaje, todos los carruajes, y vamos a decir que es una familia que tiene tifoidea, la familia enferma. Por eso también le van a decir a Juárez y a todo su comitiva en esta época, la familia enferma, para que pudieran salir. Ya los tenían copados. Entonces, primer milagro, y salen los carruajes rumbo hacia Jalisco. Mientras tanto, Doblado se enfrenta a las tropas de Osoyo y Miramón y aplastan a Doblado, que tiene que huir hacia el norte, ¿okay? para refugiarse. Y Guanajuato cae en poder de las tropas conservadoras. Es cuando Juárez, en el camino, llegando ya cerca de Guadalajara,
le llega la noticia y dice aquella famosa frase que algunos de ustedes saben: le han quitado una pluma a mi gallo. Eran triunfos rotundos. Ahora, ¿qué pasaba? Que después de cada triunfo, jóvenes, después de cada triunfo, ocurría lo siguiente. Miramón y Osorio organizaban fiestas, bailes, saraos, una misa y un te deum. Se perdía muchísimo tiempo haciendo eso. Entonces, en esas fiestas, que era batalla que ganaban, que eran casi todas, fiesta que hacían, se perdía tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque les daba tiempo al ejército liberal de huir y de rehacerse, como fue el caso de Degollado. Degollado perdía cada rato, por eso le decían el héroe de las derrotas, porque no ganaba una. Dice que participó en 1000 batallas y perdió 1001. O sea, que era, pero se rehacía y se rehacía, porque después de la victoria, ¡ah, fiesta, ya ganamos, fiesta! Todos los soldados, Miramón, te deum, fiesta, misa, y ya luego, eso, digo, hasta alguien que no es militar lo sabe por sentido común. En la guerra es importante ganar tiempo o perder tiempo. ¿Y por qué la hacían? Por lo que les dije en su momento, por la idea santanista que ellos tenían. Eran entes, engendros del santanismo. El ejército mexicano era, en ese momento, era engendro de Santana. Todos tenían esa mente santanista, de fiesta, de lucimiento, de bluff, de eso. Y de eso adolecían, y al fin de cuentas eso los va a llevar a la muerte a todos. Entonces, pero eso perdía mucho tiempo. Entonces Juárez llega a Guadalajara, donde es recibido ahí con todo su gabinete, con su familia, y después de las fiestas, entonces Osorio y Miramón deciden, junto con Márquez, que también estaba por esos rumbos, jalar hacia Guadalajara. Había que agarrar al indio ese, así le decían, hay que agarrarlo. Y todos los poblados, campiñas, valles, etcétera, era derrota tras derrota. Degollado, por cierto, que era de Guanajuato, toda esa área la conocía y mucha gente se le unía, porque además Degollado era extraordinariamente católico. Cuentan también que Degollado, antes de entrar en batalla, obligaba a sus soldados a rezar el rosario para que les fuera bien. No surtía efecto porque puro perder hacía, pero lo hacía. Entonces Degollado intenta defender para que Juárez esté tranquilo, pero no puede y es derrotado. Entonces cuando Juárez se da cuenta de que llegan y van a entrar a Guadalajara, Parroy le dice: tiene usted que irse, porque ahí vienen, ¿okay? Jale hacia el occidente, busca la costa, váyase hacia Colima. Pero y cuando Juárez quiere salir, entonces la guarnición que custodiaba a Juárez, al ver que venían los conservadores, ¿qué? O sea, volvemos a lo mismo. Los pocos soldados de línea que tenían eran santanistas, y el santanismo estaba acostumbrado a cambiar de chaqueta cada rato. Entonces la guarnición encabezada en Guadalajara por el general Rosas Landa, el general Landa, y pues, ¿saben qué? Nos conviene más estar con los que vienen. Y dan el chaquetazo, y cuando Juárez y su gabinete quieren salir del Palacio de Gobierno de Guadalajara para irse hacia Colima, los detienen. Aquí no se van. Aquí se quedan, oiga, y los aprenden a todos. Aquí se quedan hasta ver qué pasa. Y cuando Parodi pierde y Miramón está entrando por Guadalajara, ¿okay? Entonces Landa tiene miedo, porque saben que Miramón ha dicho que los que han apoyado a Juárez van a ser fusilados, los soldados, y ellos eran soldados. Entonces quedaron como en el limbo, ni aquí ni allá. Entonces Landa dice: así, pues si nos vamos, se van ellos también con nosotros. Y entonces intentan matar a Juárez. Entonces entran al despacho de Juárez, donde están todos sus amigos. Usted, párese allá. Tu manito, ¿qué? ¡Párese! Y lo pegan a la pared en el despacho que hoy está en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Y Landa dice: preparen, apunten. Y Juárez ya hasta hace la cabeza así. Eso nos lo cuenta Guillermo Prieto, que estaba presente ahí y fue testigo presencial de lo que les cuento, que hasta hace la cabeza para atrás para transmitir la descarga. Estaba chaparrito, pues, o sea, le podía dar la cara. Hace así, cuando en ese momento, ¿okay?, siente que alguien de atrás lo jala por el cuello, ¡ah!, y se pone delante de él. Jala, haz no venir, y se pone así. Los soldados estaban enfrente y dice: soldados, bajen esas armas, los valientes no asesinan. ¿Y saben qué? Lo increíble pasó. Los soldados
bajan las armas y dejan ir a Juárez y a todo su gabinete. O de plano, los principios eran muy profundos hace tiempo, y qué bueno. O yo diría más bien, otro milagro divino, porque no era lógico esto. Ya los tenían en el paredón, y Juárez se salva. Si lo hubieran fusilado, se acaba la guerra. Pero recuerden que Dios era juarista. Entonces Juárez se va. Y se va ya con este temor. Muchos buscan por dónde irse, y un grupito encabezado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Ruiz y Juárez llegan, hasta las costas de Colima, y ahí, esperan, quieren saber noticias, qué está pasando. Las noticias que le llegaban por conducto de los campesinos que mandaba Manuel Doblado eran terribles. Los conservadores se habían adueñado casi de todo el territorio mexicano, centro, oriente y centro occidente. El norte, Vidaurri resistía, y resistía perfectamente bien. Inclusive Vidaurri le mandó varias cartas a Juárez donde le decía: señor presidente, cualquier cosa que pase feo, venga por acá, busca algún camino y venga a Monterrey, aquí lo vamos a proteger, o al menos mande a su familia, mándela para que la protejamos, porque si agarran a algún miembro, todavía tenía niños Juárez todavía. Y Margarita, de hecho, estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Entonces, venga por acá. Vidaurri se portaba muy decente hasta ese momento, pero en política todo cambia, y como el mismo Benito Juárez dijo años después, en política no hay amigos, hay intereses. Efectivamente, ahorita Vidaurri era el gran amigo, pero después ya no. Entonces Juárez se queda allá en Colima. Es de las pocas veces que está registrado que Benito Juárez se enfermó, porque era un hombre muy, muy sano, y en toda la vida, en toda la peregrinación que hizo, tanto en la Guerra de Reforma como luego en la época de Intervención Francesa, no se sabe mucho que se haya enfermado. Esta vez es la única que se sabe que se enfermó, que inclusive allá en la playa, cuando respirando el aire puro, que se lo metían al mar, entre Prieto y Ocampo lo metían, lo bañaban allá, porque el mar te daba salud y toda la cosa. Es la única vez, hasta que por fin pasa un barco norteamericano. Aquí van a empezar las cosas. Por eso no se olviden de que esto es la historia de Juárez de los Estados Unidos. Un barco norteamericano que venía de la bahía de San Francisco, y su destino era Panamá. Y entonces hagan de cuenta que los liberales que se encontraban allá, hagan de cuenta que un raid o algo así por el estilo. Hay una entrevista con Melchor Ocampo, que sabía inglés. Melchor Ocampo era muy culto, había vivido en Francia y sabía francés, sabía inglés, era un individuo muy culto, de vida un poco extraña. Era soltero, nunca se había casado, aunque tenía 3 hijas por allá que no reconocía, y que de hecho no va a reconocer. Casi ya las había tenido con su nana. Su nana era la que lo había cuidado y lo había crecido, porque Ocampo era un niño expósito, huérfano, y unas niñas ricas, unas viejitas lo habían crecido y le habían dado una nana, y la nana pues tenía como 15 años cuando él tenía como 2, y siempre lo cuidó, y pues obviamente se hizo amante la nana y tuvo 3 hijos con ella. Quizá por eso no quería decirle a las hijas que su mamá era la nana y que era el papá, porque sabía que estaba mal, ¿no? Bueno, pero de que era inteligente, era inteligente y muy cultísimo. Inclusive, además de abogado, le gustaba mucho la botánica. Sabía mucho de injertos de plantas, flores, toda esa fauna. Mucha de la, no fauna, pero flora que hay en Michoacán es de Ocampo. O sea, Ocampo hizo todas esas cosas que se hacían en esa época y se siguen haciendo. Bueno, pues entonces les hacen la botada. ¿A quiénes? A Juárez, a Prieto, a don Miguel Lerdo, que no había yo mencionado, don Miguel Lerdo de Tejada, a don Santos Degollado, y a ¿quién está faltando? Guillermo Prieto, y a Melchor Ocampo, bueno, y a Juárez, evidentemente. Y sube al barco norteamericano, y el barco sigue hasta Panamá. Aquí viene algo muy importante que los conservadores, que Félix Zuluaga va a decir. Bueno, ya el mismo indio se hizo el harakiri, y él va a decir, ¿por qué? Porque él mismo ya se
se salió del país y según su constitución misma, que nosotros no respetamos, dice que un presidente no puede salir del país sin el consentimiento del Congreso. Y como no tiene Congreso, deja a ese presidente. Desde ese punto de vista, tenía razón Zuluaga. Pero Juárez siempre argumentó que no había Congreso y había una guerra y que las circunstancias eran extraordinarias. De nuevo, Dios mostraba su juarismo. Llega a Panamá. Ahí estos 5 personajes caminan, cruzan caminando el canal de Panamá y ahí esperan otro barco. Un barco cubano que los lleva a La Habana. Fíjense qué países va a ser. En el momento de entrar un barco norteamericano, como si estuviera en Estados Unidos. Entonces, 1 salida, 2 Panamá, 3 La Habana. Okay. De La Habana, aquí vienen los grandes misterios que ya no son tanto de don Benito Juárez. De La Habana, okay, Juárez no baja directo a Veracruz. ¿Por qué Veracruz? Porque Veracruz era un estado totalmente liberal. Gobernaba don Manuel Gutiérrez Zamora, amigo personal de Benito Juárez. Y él había resistido con las murallas que tenía Veracruz. Miramón no iba Miramón no iba por allá. Ya Miramón se había quedado del cargo de general en jefe porque le había dado una enfermedad, algo así como una especie de peste por los muertos a Luis G. Osoyo, y se había muerto. Entonces Zuluaga nombra como general en jefe a Miramón, muy joven. Miramón tenía 27 años, jovencito. Entonces, pero por allá no iba, porque las murallas eran un baluarte inmenso y además no estaba Juárez ahí. Entonces, Lubita, pase, don Benito, de La Habana hay barcos directos, pase a Veracruz, lo recibimos y aquí usted gana. Por aquí tenemos fuerzas para resistir. Por el momento tenemos trincheras, tenemos murallas y podemos ganarle. Sin embargo, esas cosas extrañas, Juárez no va directo a Veracruz, pasa a Nueva Orleans y de Nueva Orleans pasa a Veracruz. ¿Qué va a hacer a Nueva Orleans? El padre Mariano Cuevas, en su obra Historia de México, de 3 tomos, nos dice con documentos que pone, porque tuvo acceso a esos archivos. Juárez entrevista con la Junta Anfictiónica Masónica de Nueva Orleans para recibir instrucciones de los hermanos masones de Juárez. Aunque no es un hecho comprobado, se dice que ahí le dieron el proyecto de lo que sería, un año después, las leyes de reforma. Porque los que fueron a Nueva Orleans con él, todos eran masones. Todos, con excepción de Degollado, que fue el único que viajó directo a Veracruz para rearmar al ejército. Pero Miguel Lerdo, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Juárez eran masones. Y en el caso de Juárez y de Lerdo, masones grado 33. O sea, estaban muy colocados en masonería, lo cual es factible que sí les haya dado un proyecto que luego perfeccionaron ellos, especialmente Miguel Lerdo, para luego hacer las famosas leyes de reforma el siguiente año. El hecho es que Juárez llega a Veracruz en mayo de 1859 y ahí se va a quedar ya para toda la guerra, los 3 años. Ahí va a ser su sede. Y efectivamente era un baluarte. Mientras la guerra se hacía por todos lados, por cuestiones internas, Zuluaga renuncia a la presidencia y Miramón asume la presidencia de los conservadores, o sea, de México. Mucha gente o muchos historiadores malamente no toman en cuenta a Miramón como presidente, le llaman presidente usurpador y no lo toman en cuenta ni siquiera en la galería de presidentes. Malamente, porque de hecho lo fue. Y fue reconocido por los Estados Unidos y por España y por Francia. Por lo tanto, Miramón sí fue presidente y fue el presidente más joven que ha tenido este país. A los 27 años ya era presidente. Aunque, repito, la historia maniquea, ultra juarista, le niega que fue presidente porque fue un usurpador y era Juárez. Pero no fue así. Sin embargo, este nuevo que va a empezar y en el cual los Estados Unidos se van a meter, lo veremos la siguiente clase. Buenas noches y nos vemos la próxima semana cuando se haga el terriblemente importante Tratado McLean-Ocampo. Buenas noches.